Cualquier duda que tengan me avisan, ¿sí? Bien. ¿Se ve el mapita que está en la pantalla? Sí. Perfecto. Bien. Primero, vamos a ubicarnos, ¿sí? La película Felicitas Guerrero se basa en la vida de Felicitas, de Felisa Guerrero, ¿sí? Se desarrolla de la segunda mitad para fines del siglo XIX, es decir, de 1840 y pico hasta 1870, 80 y un poquito más también. Hay algo que aclarar. La directora de este film, que ustedes van a poder entrevistarla, tuvo una licencia poética. ¿Qué quiere decir esto? Modificó parte de la historia para que la película sea agradable, ¿sí? ¿Qué cosas no son reales de la película? Por ejemplo, aquellos que vieron la peli se van a dar cuenta y los que no, ahora igual vamos a ver fragmentos de la peli. El amor que tiene Felicitas con Ocampo no fue así como fue en la realidad, ¿sí? Ocampo se obsesionó de tal manera con Felisa que él la seguía por todos lados porque él creía que el amor era correspondido. Al principio, como una moda adolescente, ambos tenían 15, 16 años, ¿sí? Se conocían, pero en realidad fue algo que creó en la cabeza de él. Por eso va a terminar de la forma que termina. Hasta ahí vamos a aclarar. Y después otro fragmento que aparece en la película, que también lo vamos a utilizar, es el tema de que este hombre, Ocampo, se va a pelear a una guerra, que es la guerra del Paraguay, cosa que tampoco fue así, porque en ese tiempo Ocampo se fue a Europa a dar vuelta y a pasear, y después volvió y siguió con su obsesión con Felicitas. Nunca hubo ese intercambio de amor, de palabras, de encuentros o de cartas, ¿sí? Eso es algo que inventó la directora para hacerla como más llevadera la peli, ¿sí? Bien, lo que ustedes tienen en pantalla es Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires en la época de Felicitas. Si nosotros vemos, esto es el Río de la Plata, acá que está este semicírculo, ya no existe más, acá atrás está la Casa Rosada, Plaza de Mayo y el Cabildo. Y por acá atrás, que es donde estoy señalando ahora, es donde vivía Felicitas. Toda su vida va a transcurrir en lo que se denomina la región pampeana, ¿sí? En Capital, todo esto que está en rosa era lo que antiguamente era el terreno de la familia Guerrero, ¿sí? A ver, vamos a ver. La casa de los Guerrero, que es donde transcurre la primera parte de la peli, es esta que está en pantalla, ¿sí? Se les decían palacios porque eran modelos de Europa. Antiguamente la gente de mucha plata, de la alta sociedad, que se le decía en aquel momento la oligarquía, porque la palabra oligarquía quiere decir aquellos que fueron elegidos para gobernar, para dirigir. Por eso en aquel momento los políticos y los gobernantes que estaban pertenecían a la clase alta. Muchos de ellos eran las familias patricias, es decir, familias que, ahí vamos a volver para atrás, familias que habían sido descendientes de los primeros habitantes europeos en Buenos Aires y que pudieron fundar muchas de las ciudades que vemos hasta ahora, ¿sí? ¿Hasta ahí se entendió? Sí. Bien. Yo no veo la pantalla, por eso... Dale. Ustedes abran micrófono y me cuentan, pues yo no los veo a ustedes, sino. La clase social en aquel momento estaba dividida en tres partes. Vamos a ver un fragmento. ¿Se ve ahí parte de la peli? Ahora le doy play. Sí. Bien. La clase social estaba dividida en tres partes. La clase más alta, las familias patricias o los descendientes de ellos, que era la oligarquía,
que eran los que estaban educados, los que podían irse a Europa, los que tenían muchos terrenos en Argentina. Luego tenía la clase media, que eran los comerciantes, los que vivían en los talleres, y por debajo estaba la clase baja. No había gente pobre, todos tenían trabajos, todos tenían algún tipo de ingreso que podía satisfacer las necesidades. En aquel momento no vamos a ver gente en la calle pidiendo limosna, no vamos a ver gente como ahora que no tenía trabajo. En aquel momento había trabajo de todo. Pero había cosas que obviamente podían hacer unos y otras cosas que podían hacer otros. En aquel momento la clase baja era impensable que podía llegar a ser político, ¿sí? Porque no tenían la educación ni nada para hacerlo. Vamos a ver, la primera escena que yo les seleccioné es sobre la clase baja. Antiguamente esta clase baja estaba conformada muchos por los descendientes de los negros africanos que habían sido traídos como esclavos a Buenos Aires, o los negros libertos, es decir, aquellos que pertenecían al grupo social de los esclavos, pero habían podido comprar su trabajo, su libertad con el trabajo, por eso eran libertos, o que podían los dueños, los amos, darle la libertad. Los descendientes de todos estos son los que van a trabajar en justamente trabajos domésticos. Nosotros vamos a ver una escena muy breve y se van a dar cuenta, como se dieron cuenta quizás en toda la película, que los que hacían los trabajos en las casas eran mayoría descendientes de estos africanos, ¿sí? Alba. Señora. Qué rico. ¿Te hace falta algo? No, no me falta nada. ¿Los niños? Están afuera jugando. ¿Están vestidos? Están vestidos ya. Bien, en esta escena cortita, le puse corto porque se ve a lo largo de toda la película, se ve como las chicas, las mujeres descendientes de aquellos africanos o libertos se seguían dedicando a las tareas domésticas. La mujer, que esa que aparece en la imagen, es la mamá de Felicitas, que como ama de casa no hacía tareas domésticas, pero se encargaba de organizar la casa. La mujer en este momento tenía un rol importante solamente familiar. Es decir, nosotros vamos a ver que Felicita se va a casar, va a tener una responsabilidad muy grande cuando enviude, pero sus negocios y todo lo van a seguir tratando los hombres. Porque ahí vamos a ver, si ahora nos quejamos las mujeres y muchas personas del patriarcado, ¿sí? Esto de que el dominio que hay de los hombres por sobre la mujer, en aquel momento era sobre todo muchísimo más, ¿sí? Por eso les había elegido otra escena que vamos a ver cómo a Felicitas se la obliga a casar con este señor, bueno, este es el actor, ¿no? Una persona casi 40 años mayor que ella, y cómo el padre arregla ese casamiento y ella no tiene voluntad de decidir nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque en aquel momento, como a veces vemos en las películas o en los cuentos que leíamos de chicos, los matrimonios eran arreglados, sobre todo en la clase alta. ¿Por qué? Porque se iban casando entre las familias patricias o oligarquías para mantener el estatus y seguir manteniendo esto de el dinero y cada vez más poder, ¿sí? Me gustaría saludarla. ¿Cómo dijo? Ahí la tenemos a Felicitas. No lo entiendo. Siéntese. Ese es el papá, para aquellos que no vieron la peli, ¿sí? Sobre todo para vos ese. Dije que el distinguido caballero don Martín Gregorio de Álcega pidió su mano y yo se la concedí. ¿Entendió ahora? No. No, padre. No me haga esto, no me castigue. Llama castigo a ubicarla en la cima de la alta sociedad de este país.
a darle una vida en la que solo le esperan halagos y recompensas. El sueño de toda mujer. ¿A eso usted llama castigo? Sí, padre. A eso le llamo castigo. No me quiero casar con ese viejo. Que se case otra. No sé, insolente. Negarnos a su madre y a mí el casamiento con el hombre más noble y más poderoso del país. ¡Madre! 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 ¡Madre, por favor! Por favor, ayúdeme, no me case con ese viejo. Ay, mi Felicita. Felicita, si supieras la suerte que tenés, mi amor. No, prefiero morirme antes Aquí que... no se muere nadie, hija. Aquí estamos todos de fiesta. A ver si entiende, Felicitas. Usted me pertenece. Y la doy a quien yo quiero. Ahora vaya a su cuarto, hágame el favor. Y va a salir de ahí recién, cuando esté dispuesta a pedirme perdón. ¿Entendió? A pedirme perdón. Bien, en esa escena, como en otras que vamos a ver o que ustedes van a ver por su cuenta, van a ver esto de la necesidad de que el hombre esté siempre presente. Si la mujer era soltera, se dedicaba al padre o los hermanos varones, y si era casada, este poder pasaba en manos de los maridos. Muerto el marido, pasaba a los hijos varones si tenían hijos, o nuevamente a la familia, o sea, de ella. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá o vienen bien? Bien, calculo que deben venir bien. El tema es así. Cuando Felicitas tiene más o menos la edad de ustedes, entre 15 y 17 años, la obligan a casarse con ese hombre que es descendiente de una familia patricia de la época de los hombres de Mayo, de 25 de Mayo y todos, que es Álzaga, y la casan. Cuando la casan se forma un gran negocio territorial, sobre todo de muchos negocios de aquella época que tenía que ver con el modelo que estaba vigente, que nosotros lo vimos en el trabajo 3 y en el trabajo 4, que todavía está pendiente, actual, de nuestra materia, que es el modelo agroexportador. Es decir, las familias patricias se casaban entre ellas para tener mucho terreno. Y en esos terrenos producían todo lo que eran productos agrícolas ganaderos para ser exportados y vendidos al exterior. Todo esto que ustedes ven en pantalla, que está en violeta, y todos los terrenos de adentro, eran los terrenos que Felicitas Guerrero junto con su esposo Álzaga obtienen, ¿sí?, cuando se casan. Fíjense que tienen, que acá lo dice a un costado, 255.008 hectáreas. El detalle de las 8 hectáreas es maravilloso. Cada hectárea tiene, piensen que una hectárea son 1000 metros por 1000 metros. O sea, imaginen la cantidad de territorio que había. Y además, quizás cuando uno se va a la costa, a Mar del Plata, a cualquier lado, pasa por estos lugares y uno no tenía idea. En esta época, este río Salado, que ahora vamos a ver si tengo la foto, el río Salado era el límite, ahora vuelvo para atrás, no, en esta no está, está en la otra. Es el límite entre la civilización blanca, que ya la habíamos visto en la clase pasada, y los indios, ¿sí? Este es el río Salado en su máximo esplendor en la actualidad, ¿sí? Es muy ancho. De un lado estaba la civilización blanca y este era el límite natural de aquel entonces con los indígenas. Nosotros habíamos visto la campaña del desierto porque no había gente blanca que vivía en ese lugar, que quedaba de este lado, ¿sí?, donde estoy señalando ahora, y la gente blanca y la población de este lado. Los guerreros junto con Álzaga son uno de los primeros que van a comprar terrenos
del otro lado del salado, ¿sí? Nosotros vemos que hasta acá eran los terrenos que podían vivir la gente blanca, se empieza a conquistar con esto de la conquista del desierto y empiezan a comprar todo esto. Las escenas de ella casada surgen en la postrera, que actualmente es esta casa y este castillo que está acá según el modelo que circulaba en Europa. Se traían los catálogos, se pedían las casas, ahí está Felicitas Guerrero en una estatua, se pedían a Europa las casas y se las armaba según el modelo que había allá. Era como un catálogo de Avon. Vieron que ahora nosotros llamamos a Natura, Avon o alguno de esos que venden cosméticos y todo, mira y pone un código y compra el código y después le viene el producto. Bueno, algo así hacían los de la oligarquía. Pedían a Europa a través de catálogo el modelo de sus casas. Y así se construían según el modelo que estaba allá vigente. Ahora está toda arregladita. En esta foto que estoy mostrando ahora está como media derrumbada. Bien, esto por un lado. Si nos fijamos, ahora voy a ir para atrás, vuelvo a ampliar el mapa, toda esta zona va a ser ocupada la región pampeana para hacer esto de el modelo agroexportador, comprar y vender ganado y productos de cereales para ser vendidos en el exterior. La familia de Álzaga y de Felicitas Guerrero se dedicaban exclusivamente a la ganadería, es decir, compraban y vendían gran cantidad de ganado al exterior y también para el consumo interno. Bien, en esta época, en la zona de Buenos Aires, nosotros vamos a ver cuando vean la película, que uno de los hijos de Felicitas fallece de fiebre amarilla. La fiebre amarilla es una enfermedad como está ahora el coronavirus, pero transmitida por como si fuera el dengue, transmitida por el mosquito, y afectó toda la zona sur de Capital Federal, ¿sí? Toda esta zona que está acá, que estoy señalando ahora, estaba afectada por la fiebre amarilla. Entonces, la gente rica se va a vivir, abandona toda esta zona y se va a vivir al norte de Buenos Aires porque estaba alejado de lo que es el riachuelo, que es donde estaba ahí el foco de infección. Estas casas abandonadas, que nosotros lo ven en el trabajo 4 y en el video que yo les subí, van a ser utilizadas por los inmigrantes cuando vengan a la Argentina, ¿sí? Y se van a crear lo que se llaman los conventillos. Cuando se casa con Álzaga, va a empezar a obtener cada vez más terrenos y van a tener distintos castillos al estilo europeo a lo largo del camino para llegar hasta la postrera, que es donde recién les mostré. Uno de los castillos está en Doncelar, que es este que está acá. Fíjense el tamaño de la casa y capaz que eran 3 viviendo ahí, ¿sí? Así estaba antes que lo arreglen, ahora está así, es una belleza. Y miren lo que es adentro, era un lugar donde, esa es Felicitas Guerrero, donde muy pocas veces se conoce que estuvo Felicitas. El otro castillo que me llamó la atención, yo esto no lo sabía, es este que quizás ustedes lo pueden llegar a ver cuando van por la Ruta 2, yendo quizás para Mar del Plata o para alguna de las ciudades costeras, que es el castillo de la Raquel, ¿sí? Que se ve, acá está la Ruta 2, que se ve desde la ruta y que a veces llama la atención, ahí está, por la edificación. También era parte de la familia Álzaga Guerrero, ¿sí? Fíjense que acá tienen distintos puntos y es el mismo camino hasta llegar a la casa de ella. Otra cosa que aparece en la película, que yo recién les dije que no pasaba esto, es que el muchacho Ocampo va a pelear para olvidarse de ella a la guerra de la Triple Alianza.
esta batalla se va a dar entre Argentina, Brasil y Uruguay contra Paraguay. ¿Por qué esto? Todos contra Paraguay. Paraguay en aquel momento era el país más avanzado de toda América y no se basaba en ningún modelo europeo. Es decir, ellos fueron los primeros que tuvieron ferrocarril en toda América, no había hambre, toda la gente tenía su propia casa, tenían todos los chicos y todos los adultos educación, ¿sí? Y esto era como una competencia ante los países de Argentina, Brasil y Uruguay, porque no era posible que un país que no siguiera los modelos europeos sea tan avanzado. Y uno dice, qué estupidez armar una guerra para evitar que un país americano sea tan avanzado. Bueno, se hizo una guerra tan cruel que el 70 o el 80% de los hombres paraguayos murieron y los jóvenes murieron en la guerra. Entonces vemos desde aquel momento hasta ahora que muchas veces cosas que quizás nosotros no podemos entender, que los paraguayos tienen la costumbre que un mismo hombre tenga varias familias, hijos con varias mujeres, y esto sea aceptado. Porque en aquel momento, como murió la mayoría de la población masculina, se quedaron sin gente en el país. Entonces, se encargaron los pocos hombres que quedaron en fertilizar, digamos, usemos un término de jardinería, fertilizar a varias mujeres para tener cada vez más hijos para repoblar Paraguay. Después de la guerra, Paraguay quedó devastado y no pudo recuperarse más. Para los que no lo vieron, este personaje que está apareciendo en pantalla, que va caminando, es Ocampo, el supuesto amor de Felicitas. Ahí vemos la bandera de Brasil, Argentina, y por acá aparecía la de Uruguay. Fue una guerra muy cruenta, duró varios años, varios meses. Y hasta el día de hoy... Estoy peleando esta guerra para defender a la patria. Pero me faltó la determinación de librar una batalla con tu familia para defender nuestro amor. Ahora sé que está todo perdido. Perdón, justo frené. Fue una guerra que todavía al día de hoy no se puede explicar de la estupidez que hicieron los gobernantes de los 3 países contra un país que estaba avanzando solito, ¿sí? Perdón que pase así rápido, pero se viene la hora y ustedes ahora en un rato tienen la clase con matemáticas, ¿sí? Obviamente el tema de la necesidad de los hijos varones también es una escena que aparece en la película. Se ponen felices cada vez que nacen algún varón. ¿Por qué? Porque va a ser el que va a heredar todas las tierras y todos los negocios de la familia, ¿sí? Volviendo al tema del amor obsesivo que tiene este muchacho, que sabemos que no es así, se ve en un momento donde él dice al primo de Felicitas que si no es de él, no es de nadie, ¿sí? Esta escena es real, se ve como él se obsesiona de tal manera que va a terminar haciendo algo muy feo, y no les quiero contar el final para los que no lo vieron. Pero está documentado en la historia como el primer femicidio en Argentina. Perdón, Ezequiel, que te esté contando esto, pero lo tengo que contar porque es parte de la vida de Felicitas, vos que no viste la peli. No pasa nada, profe. Bueno, femicidio sabemos que es el asesinato de mujeres en forma, o la muerte de mujeres en forma violenta por parte de un varón, ¿sí? En aquel momento, ahora les pongo la escena de la obsesión,
pero no el final, así ese no lo ve. Este hombre se obsesiona tanto que va al encuentro cuando se está por comprometer con el segundo novio que tiene Felicitas, porque el viejo muere, y se obsesiona de tal manera que la mata por la espalda. Esto es el primer femicidio, como dijimos, documentado. Pero ¿qué pasa? Hasta hace poco no se sabía qué había sucedido, porque la familia de Felicitas Guerrero vio que era de mala onda, lo vieron como mal presagio, que quede en la historia o en los documentos o en el juicio que a ella la había matado una persona, sino que pasaron como que había sido suicidio. Entonces durante muchos años se creyó que Felicitas se había suicidado por amor, no sabíamos a quién, cuando en realidad esto no sucedió. La familia de Felicitas le pagó a muchos testigos y al juez de aquel momento para que diga eso, y no lo que salió a la luz hace poco, que se encontraron documentos de los testigos y todo, donde realmente se afirma que el que la mató fue este hombre, ¿sí? Vamos a ver este momento del amor obsesivo, que es muy importante, y esto sí es real. Mañana se publica el compromiso de Felicitas con Sáenz Valiente. Otra vez Guerrero, la ambición de ese hombre no tiene límites. No, Enrique. Esta vez es ella la que decide. Déjala en paz. ¿Por qué? A ver. ¿Pensás acaso que ella me olvidó? Por favor, Cristian. Esa mujer es mía, siempre lo fue. No te equivoques. ¿Qué miran? Sigan con sus chismes, idiotas. Bien. Hasta acá la película. Bien. Finalmente le dice a Felicitas que si no es de él, no es de nadie. Esta imagen siempre va a aparecer cuando ustedes escuchan el tema de los feminicidios y todo, aparece en la cabeza de aquellas personas que asesinan a las mujeres, ¿sí? Si no sos mía, no sos de nadie. Este tema de la posesión, que obviamente es algo heredado de esto del patriarcado de aquel momento, donde se decidía la vida de las mujeres sin que ellas participaran, ¿sí? Cuando ella muere, los únicos herederos, porque sus hijos habían fallecido, van a ser los padres de Felicitas. Ella va a ser enterrada en el panteón de los Álzaga, ¿sí? En el cementerio de Recoleta, que está en Capital. Es un cementerio donde en la antigüedad, o sea, en esta época, solamente podían acceder las familias ricas, ¿sí? Este es el panteón de Álzaga, acá adentro está el marido y ella. Fíjense las construcciones, bueno, ahora está media pobre, desgastada y sucia, pero eran construcciones de mármol. El mármol es muy caro, ¿sí? Y más en aquella época, no cualquiera lo podía pagar. Cuenta la leyenda, y esto se los va a contar seguramente el profesor de literatura, que está vagando Felicitas por la zona de Barracas y la zona de San Telmo, pidiendo justicia por su asesinato y pidiendo su amor verdadero, que había sido el último novio, que era, ahora se me fue el nombre, ya me voy a acordar, sí, que era el amor verdadero de ella. En la quinta de Felicitas, donde vivían los padres, van a crear con su dinero esta iglesia que está al día de hoy en pie, en el barrio de Barracas, toda hecha de mármol, que se llama la iglesia de Santa Felicitas, en honor a su hija, ¿sí? Por acá también se dice que vaga el fantasma de Felicitas, pidiendo esta justicia y el amor por este caballero que hasta el día que ahora se me fue el nombre y no lo recuerdo. Quizás alguno de ustedes que vio la película me puede auxiliar. Bien, creo que se llamaba Samuel. Sí, Samuel, pero no me acuerdo el apellido, ese es el problema. Pero bueno, no importa. Ya va a volver, que ese amor sí fue correspondido, que fue un amor
con el que las dos partes estaban muy contentos, también era de la alta sociedad, y Felicitas estaba muy metida con esa persona, ¿sí? Por eso dice que el fantasma vaga pidiendo justicia, y que también por el tema de el amor de este caballero que no pudo ser. Por el grupo de WhatsApp les voy a pasar este link, ¿sí? Que está ahora en pantalla, ahora se los voy a enviar, que es para que hagan el crucigrama, ¿sí? Van a entrar a esta página, yo estoy entrando como si fuera un alumno, les va a pedir el nombre de ustedes, ¿sí? Yo voy a poner el mío, pero no voy a jugar porque si no voy a calificar y no corresponde. Ahí les va a decir que tienen que usar las pistas para descubrir las palabras relacionadas con esto que estuvimos hablando, ¿sí? Sáenz Valiente, ahí me acordé. Ese es el Samuel Sáenz Valiente, ese es el amor verdadero de Felicitas. Ya me acordé. Cuando terminen del crucigrama les va a decir cuánto tiempo tuvieron para realizarlo y cuántas palabras correctas que tienen. A eso es lo que tienen que sacarle captura de pantalla y mandármelo, ¿sí? Que es lo que estuvimos hablando antes. Van a poner iniciar. Acá arriba a la izquierda aparece el tiempo y a la derecha va a aparecer la cantidad de palabras que ustedes van descubriendo. ¿Cómo hago esto? En el celular se puede jugar de la misma forma siendo táctil la pantalla. En cualquier parte de la palabra la eligen y les sale. Ya al lado el tema de la ayuda. Por ejemplo, modelo económico político vigente en la época de Felicitas, ¿sí? ¿Quién recuerda cómo se llamaba el modelo económico de esta época? Que lo estuvimos trabajando en los dos últimos trabajos. Que eran cosas que tenían que ver con el campo y que se vendían afuera. ¿Recuerdan? Cri, cri. Bueno, era el modelo agroexportador. Entonces yo voy a empezar a escribir, ¿sí? Entonces me va a poder decir que está correcta. Y así con cada una de las palabras, ¿sí? Límite natural que servía de frontera entre Buenos Aires y las zonas ocupadas por los indígenas. Era el río famoso que yo les había mostrado antes, ¿sí? Y así con cada una de las palabras que hoy estuvimos hablando, ¿sí? Si no recuerdan algo de esta clase, pueden recurrir también al trabajo 4, que les va a ir dando también esas pistas, ¿sí? Por ejemplo, acto violento que termina con el asesinato de una mujer, o sea, esto del femicidio. Cuando terminan de hacer todo, me mandan captura de pantalla y ahí vamos a ver cuál es la posición de cada uno de ustedes y de los chicos que participen, ¿sí? Si aparece un nombre raro, fui yo probando el juego, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta ahora? No. No. Bien, ¿se entendió todo esto de cómo era la época, lo de las clases sociales, el tema de el poder del hombre sobre la mujer, que no podía decidir? Esto les tiene que quedar bien claro porque es algo que lo vamos a ver durante todo el tema de todos los temas que vienen después, ¿sí? Porque vamos a ver cómo hay mujeres rebeldes que se imponen y llegan a estudiar en la universidad, cosa que antes era impensable. Las primeras enfermeras, las primeras doctoras, las primeras maestras, van a empezar a surgir en esta época como un acto de rebeldía contra el poder del hombre, ¿sí? Y el tema también de la política, esto de la clase social, que lo vamos a ver en la actualidad. Hay cosas que llegan hasta la actualidad, que son muy pocos los políticos que acceden a los cargos, ¿sí? En este momento vemos siempre que son los mismos nombres, diputados lo mismo, ¿sí? Siempre estamos escuchando en la actualidad los mismos nombres. Y esto se viene imitando de esta época de Felicitas Guerrero, que era la oligarquía, la clase alta, la clase estudiada, era la que supuestamente eran los elegidos para dirigir, ¿sí?
Y el tema, otra cosa que queda también hasta el día de hoy que llega, es el modelo agroexportador. Argentina nunca se pudo separar de esto. Por eso es muy importante que aprendan esta época, ¿sí? Argentina al día de hoy sigue basándose todo su ingreso económico en las actividades del campo. Si ustedes escuchan, hace poco se habló de que se va a prohibir a los que venden carne al exterior, se va a cerrar por 30 días por el tema del valor de la carne para que baje. Seguimos dependiendo de las actividades agrícolas ganaderas. No, los gobiernos, no importa de qué orientación política sea, siguen basándose en el campo. Si no es el trigo, es la soja. Si no es la soja, es el ganado. Si no es el ganado, es alguna actividad siempre económica y no podemos salir de ahí. ¿Sí? Entonces, esta época es muy marcada por esas cuestiones que les digo. Quien no estudia y quien no crece a través de la familia acomodada, o quien no crece a través de los estudios, en la actualidad como en la antigüedad, en la época de Felicitas, no sale de su lugar. Entonces, por eso son cosas que yo siempre remarco a los alumnos. Y cuando quizás me dicen, ay, profe, pero esto no sirve para nada, ¿para qué quiero saber sobre esto? ¿Por qué? ¿Para qué sirve la historia? ¿Para qué sirve la geografía? Bueno, justamente para esto. Lo que se hizo hace más de 200 años sigue vigente en la actualidad. Y la Argentina nunca crece porque justamente no puede superar esto. ¿Sí? Seguimos repitiendo la historia, siempre los mismos son los que gobiernan, siempre son los mismos los que producen y siempre es el mismo producto que se vende al exterior. ¿Sí? Hasta ahí llega el panorama de Felicitas Guerrero y de la época. Esto nosotros lo seguimos viendo, pero quería darle esta clase breve para que entiendan quizás un poco mejor a lo que se va a tratar la película y quizás lo que le pueden preguntar a la directora, que creo que tienen el 2 de junio o los primeros días de junio la entrevista con ella. Así que quizás pueden preguntar alguna de estas cosas. ¿Sí?